Muchas gracias por la invitación. La verdad que me honra sobre todo esta casa y a quien está dedicado con el nombre que yo respeto mucho, al doctor. Ha sido una de las personas más amables que he conocido en mi vida y que ha tratado con mucha deferencia a pueblos originarios y a la causa originaria en nuestro país. Yo me desempeño en algunas instituciones, no del Estado, ONGs, pero sí estoy dirigiendo la Cátedra Abierta de Estudios Canadienses en la Embajada de Canadá, cosa que es muy lindo decirlo así, pero por otro lado como originario es medio extraño porque no estar en mi propio estado y que me llame Canadá es medio aberrante, digamos, es así, ¿no? Porque también los canadienses se los preguntan. De hecho, bueno, vía eso he conocido autoridades de Canadá, desde su presidente, en realidad primer ministro, a muchísimas de sus autoridades increíblemente competentes e influyentes de la política mundial. Me parece también muy raro eso, ¿no? Que lo conozca yo desde ahí. Pero en fin, yo voy a hacer un breve comentario con dos o tres ejes que se irán cruzando. No sé qué tiempo tengo. ¿Sí, más o menos? Ok. Empezaríamos básicamente, lo histórico no lo voy a tomar hoy, si quieren otra oportunidad podemos hablar de temas históricos que son muy interesantes también, que hacen a ciertas visiones acertadas y visiones equivocadas después en los periodos democráticos sobre pueblos originarios en nuestro país. Pero no obstante, todos sabemos lo que significó los años 80, y el hecho de que el doctor Raúl Alfonsín asuma como jefe de nuestro país, o presidente, ¿no? Dio una significancia bastante importante a muchos sectores, incluidos pueblos originarios. ¿Por qué digo esto? Porque en concordancia con las acciones internacionales de pueblos originarios, la OIT, con los diferentes convenios que se venían realizando en relación a pueblos originarios, muchos se preguntarán por qué OIT y en otros lugares, o no dentro de un círculo de la cultura, como a veces quieren poner a toda la problemática originaria, ¿no? En líneas generales. Porque ya se veía en aquella época el gran problema de la cantidad de trabajadores en negro, para así decirlo, de todos los países o los nuevos estados, ¿no? Digo nuevos estados, todos los que aparecieron durante el siglo XX o fines del siglo XIX, entre los cuales está el nuestro. Y bueno, se ve esa gran cantidad de gente que los estados no están tomando en cuenta como una regularidad, y después de las experiencias que se tuvo en la Primera y Segunda Guerra Mundial en Europa en relación al racismo, las divisiones enormes sociales entre diferentes partidos y tendencias y pensamientos europeos, que cayeron a América también, a través de los inmigrantes de la Segunda Guerra Mundial sobre todas las cosas, y por ende también, ustedes saben que cuando se hace política o se trata de captar votantes, se hace mucha gente, gente que se dedica a eso es capaz de hacer cualquier tipo de pirueta social. En este caso, mucha de esta gente se arrimó a pueblos originarios, ¿no? ¿Por qué? Porque en muchas provincias la mayoría de la población es originaria, literalmente. Entonces el que captara primero eso iba a ser el que iba a ganar sus elecciones. Esto pasó justamente con el peronismo. Así yo les voy a ser francos, fue así. Ellos cooptaron a gente que nadie le daba bolilla, y con esos votos, desde la inconsciencia, tienen sus periodos de gobierno, siendo que anteriormente el trabajo arduo de Sáenz Peña y Alvear con mi familia fue muy profundo, lo cual dio como consecuencia en aspectos jurídicos la anexión de la Patagonia para que sea parte del Estado argentino. ¿Por qué? Era muy simple. El ejército de mi familia era enorme, casi quintuplicaba el ejército, entre comillas, argentino, que hasta ese momento era Buenos Aires. O poco menos se lo veía así, ¿no? La cuestión es que, bueno, hay unos documentos que son exquisitos, que realmente a mí en lo personal me duele mucho que la política contemporánea no tenga la más remota idea de toda esa gran documentación, esos grandes enlaces, esos grandes sueños de Estado que hicieron nido
en los republicanos y creadores del Estado argentino, y también en ciertos líderes de mi familia, que eran los líderes más poderosos del momento, llámese, como hoy también se lo llama vulgarmente mapuche, pero en aquel momento era la familia Namuncurá, que somos una familia enorme. Para contarles dentro de toda esa relación tan íntima, tan buena, bueno, ahí es cuando aparece la figura de Seferino, mi tío tatarabisabuelo, Seferino Namuncurá. De hecho, la casa de mi familia quedaba acá en la calle Lezica y Rawson, ¿sí? Sáenz Peña, bueno, Sáenz Peña vivía ahí a 8 cuadras en aquella época. Todas las tardes que llegaba Manuel Namuncurá, que en realidad era el político, ¿no? El papá de Seferino, diseñaron muchas cosas increíbles, ¿no? Hay documentos que son literalmente exquisitos, ¿eh? Una visión que creo que es muy extraño. Uno lee eso y parece algo que nosotros vamos a abordar dentro de 20 años, recién. Y ellos ya lo estaban construyendo en aquella época. Bueno, la cuestión es que se invisibiliza mucho porque en todo ese periodo, hasta la llegada del periodo democrático de los 80, porque muchos de los inmigrantes que vinieron de Europa, que vinieron con sus mochilas políticas, ¿sí? Algunas muy positivas, otras con mucho dolor, mucho resentimiento, y otras con mucha esperanza, ¿no? Llegan a nuestro país y muchos de ellos, los que venían con ese tema social, que venían de las metrópolis europeas, se quedan en Buenos Aires. No es como la primera migración europea que se va al interior y hace el campo argentino con nosotros, porque ahí se dan las primeras familias interculturales de la historia, que es algo muy lindo también, porque eso es un colchón social que es importantísimo. Y bueno, y hay como... No sabían para ese momento el indio que llegaba como información a Europa era el indio de John Wayne y todas las películas de Hollywood. Entonces ellos llegaron con ese prejuicio a Argentina. Entonces para ellos, al no ver el indio pluma, no había indio. Entonces no hay indios acá. Sin embargo, en el nicho del Partido Radical, que eso es real, hubo personas que se dedicaron y vieron esto de otra manera. ¿De qué manera? De la manera de ver qué pasó, un estudio sociológico, etnográfico. Y empezaron a encontrar lugares con los convenios, los documentos, muchos que están en el Congreso de la Nación, situaciones históricas muy relevantes, como por ejemplo cada vez que venía la representación de mi familia, el Congreso se dedicaba solamente esos días a un acto a mi familia y se embanderaba toda la Avenida de Mayo. Nadie habla de eso. Está en los diarios, pueden ir a cualquier archivo, lo revisan y ya está. Había un palco en el Teatro Politeama, que todavía no estaba el Colón, y después en el Colón el palco Namuncurá, también se borró el mapa. No lo estoy diciendo por mi familia en sí mismo, sino como una representación que era la representación de los pueblos originarios de esa época, ¿no? Entonces todas esas cosas que son pérdidas que uno ve en el tiempo, que hay que retomarlas. Mucha gente del Partido Radical retoma estos puntos y construye en los 80 ideas muy interesantes. Más lo que pasaba con la OIT, da la gran plataforma en la reforma de los 90, la arquitecta Lola Roulet, sobre todo, que es una de las grandes artífices de la inclusión de la idea de la existencia de los pueblos originarios, y se da este reconocimiento. Por un lado, de felicidad para nosotros, porque bueno, este Estado posguerra, de posguerra, es muy extraño para nosotros, tan diferente al mismo Estado que 20 años antes teníamos otra relación, reconoce a pueblos originarios. Por otro lado, es para el resto del mundo, y esto les comento, es como un chascarrillo, porque que pongan en la Constitución, y reconocemos en los años 90, sí, cierto que existía, en la preexistencia, habían indios, poco más. Entonces es un chascarrillo histórico por otro lado. Pero, no obstante, quien ejecuta y modifica también es el que tiene sus propios laureles por ser el artífice de esa acción. Por supuesto que esto da como consecuencia la institucionalización del INAI, porque ¿qué pasa? Para esto, la reforma que se realiza en los 90 entra en concordancia con el convenio 169 de la OIT, que es el convenio por lo cual todos los países del mundo empiezan a dar un enlace muy fuerte con pueblos originarios y empiezan a trabajar el tema profundamente. Algunos más, otros menos y otros nada. El INAI en ese momento tenía que, esto lo planteo, todo esto que les cuento es como para que tengan un macro de la situación, ¿no? Porque a veces uno hablar de derechos humanos así
si no conocen un poquito el camino o los zapatitos por donde anduvieron, uno es medio extraño también. El INAI básicamente tenía que existir un lapso determinado como herramienta de Estado para determinar primero, comunidades, pueblos, realmente ordenar un poco esto para que el Estado tenga una referencia de la existencia y cómo estaba planteada las regiones, qué pueblos y la situación en la que estaba cada uno de los pueblos, ¿no? Extrañamente el INAI existe hace más de ya un cuarto de siglo, tenía que durar creo que 4 o 5 años, 6 cuando mucho, no estaba... Y este trabajo se hizo desde un punto de vista de manipulación, terminó manipulándose políticamente y controlando de alguna manera con dinero, ya desde los años 90, a las comunidades. O sea, te voy a ayudar, entonces anotate en el IGJ, tenés una personalidad jurídica y te voy dando dinero. Ya había empezado en los 90 eso. Ahora, cosa horrible porque los pueblos no tienen personalidad jurídica IGJ. No hay, a ver dónde está la personalidad jurídica de Alemania. No sé, Alemania es una nación, ¿no? O sea, existen cosas que son casi como, si uno lo ve desde la altura de lo que significa ser pueblo, es un insulto, es una tomadura de pelo. Sin embargo, mucha de nuestra gente lo aceptó porque era un proceso de orden. Resulta que estamos 2018 y todavía realmente nos hizo cosas. Hubo una manipulación con representantes que se generaban acorde a los modelos del IGJ, que dista muchísimo de cómo un pueblo tiene su elección de representantes. Es muy distante. Todo esto ha producido errores. Bueno, pasa en los 90 con toda esta historia. Cuando asume el doctor de la Rúa, ¿sí?, logramos, vía también con un apoyo fuerte del doctor Alfonsín y el Barrulet también, metimos la carpeta para que se ratificara el convenio 169 y la ministra Meijides lo firma y se ratifica el convenio. Por lo cual nosotros dijimos, ¡wow!, allá vamos. Y vamos, allá vamos todos juntos. Hasta ese momento había una... Aún con mucho malestar en las comunidades por la forma de vida, la marginalidad que todavía existe hasta el día de hoy, y el poco acceso, ¿no?, a oportunidades y a recursos, produjo aún así una esperanza. Y bueno, si vamos, hay una ratificación, hay todo, entonces había todo un espíritu de hermandad muy profundo. Algo que se cae a pedazos en la historia originaria, cuando el presidente Kirchner, ¿sí?, en la ONU no reconoce los derechos humanos de pueblos originarios en la ONU. Yo no sé si saben eso, hay un documento muy jorobado, donde le hacen la pregunta a los otros países, ¿por qué? Porque los pueblos originarios podríamos atentar a la seguridad nacional. O sea, ¿no? Y encima nos empiezan a laburar con dinero, claro, la gente tiene que comer, nosotros, o sea, nunca tuvimos la posibilidad real de participar dentro del Estado, ni como parte del pueblo, sino como una villa del pueblo, con una gran carga de prejuicios por parte del Estado sobre nosotros, y realmente no con una viabilidad en la cual otros países en el momento ya han avanzado muchísimo. Me preguntan, ¿pero ustedes qué quieren? ¿Quedarse con la tierra? ¿Hacer un Estado dentro de otro Estado? No seamos ignorantes. Ya los otros países han resuelto esta situación de otras maneras y hay experiencias jurídicas muy grandes, las cuales podríamos nosotros tomar en conjunto, pueblos originarios y Estado, y desarrollar nuevos vínculos y nuevas experiencias, y también nuestra experiencia sui generis al respecto. Pasa todo esto y la realidad es que si vamos desde el punto de vista que es derechos humanos en general, y bueno, sí, no me pegan, a mí no me pegan, yo camino por la calle y no me pegan. Si yo voy vestido de jean o voy... A ver, todavía hoy en día, si yo no digo que soy namuncurá, me tratan de una manera. Si voy vestido como salgo de mi gimnasio, de mi caminata diaria, capaz que me piden documentos, ¿eh? Les cuento que es así al día de hoy, ¿eh?
Y yo le comentaba en muchos lugares, yo soy fundador de los Grammys en Estados Unidos. Cuando llego y se enteran, miren, yo ni siquiera notifico, se enteran por tienen tabulado pasaporte, sello, tú, se avisan Grammy y me preguntan, señor Namuncurá, ¿usted van a utilizar la limusina de Grammy o no? Este año, yo nunca la utilicé porque me parece no me interesa, no es lo mío. Yo para que ustedes vean qué ha pasado en otros lugares, Estados Unidos que todos los vapulean, está bien, yo desde el originario, lo único que puedo decir de Estados Unidos, más allá de las ciertas cositas que están haciendo con los oleoductos, que no es diferente a lo que quieren hacer en Bolivia y en nuestro país que quisieron hacer también, pero tienen un estado, el estado de Oklahoma, wow, que mueve casi el mismo presupuesto que nosotros, anual. Tiene gobierno, el gobernador para ser gobernador en Oklahoma tiene que hablar 3 lenguas originarias aparte del inglés. Y está aceptado por toda la sociedad, ¿eh? Nadie se enojó, ni a nadie se le cayó ningún anillo. El Banco de Oklahoma es de las comunidades, mueve más dinero que nosotros, les cuento. La Universidad de Oklahoma, de los Sooners, que son los campeones del deporte nacional y demás del universitario, es de la comunidad. O sea, ya hay experiencias donde uno no puede decir, quieren las tierras, ¿de qué estamos hablando a esta altura? ¿Qué es eso? ¿Cómo quieren la tierra? Es una falta de respeto. Lo que uno está planteando es una existencia equilibrada. Por supuesto que si vamos a revisar los papeles hay unas cuantas cosas bastante extrañas. Las asignaciones territoriales que se dieron a principios del siglo XX, si ustedes llegan a ver eso, y en relación a todo lo que se vendió después, de qué manera nadie lo sabe, realmente hay que asumir que acá se ha vendido tierra en forma trucha, en forma ilegal, totalmente ilegal. Y hay que asumirlo, y alguien tiene que me causa gracia, pero es una forma de decir bastante antigua, alguien tiene que poner el cascabelito al gatito, ¿sí? Alguna vez. Pero mientras no se haga, esto realmente sí va rumbo a que alguno, como ya tenemos la experiencia, con un poco de sándwich de mortadela, pase por las comunidades, se levante con los votos de nuevo y de pronto, ¡oye, qué sorpresa! ¿Eh? ¿Y cuánto costó la presidencia? Sí, 4 barras de mortadela, barra. Mirá vos. Entonces, yo creo que hay que realmente reflexionar un poco este tema. Realmente no están dados plenamente los derechos humanos en Argentina. Otra cosa, la Argentina no reconoció todavía ningún pueblo. Todos hablan de pueblo originario, pero jurídicamente no está reconocido ningún pueblo por parte del Estado. Está nomenclado en el INAI por los antropólogos y hasta ahí llegó, realmente. Hasta ahí llega y va un poquito, se cruza más casi por un derecho, o sea, los derechos que están más ligados a un desposeído, a un carente, cosa que a un derecho de un pueblo, que es bastante diferente, mucho más, enormemente más amplio. Eso va a afectar. Ahora, la gran pregunta que yo en esto lo hago como individualmente es, porque muchos de los requisitos para la explotación de los territorios de los estados, con empresas multinacionales, tiene que estar, eso es un requisito del convenio 169, que es supraconstitucional, tiene que estar la firma, si hay pueblo originario, tiene que estar la firma del pueblo originario. Entonces, la gran pregunta es esta: si la Argentina no reconoció los pueblos originarios, hay reconocimiento de comunidades, y esas comunidades van con, sí, tu abuelito era indio, sí, dale, veniste, que vos sos parte del consejo, vos sos asesor en el Estado, total, sos diaguita, tu abuelito era diaguita, ¿no? Sí. Como si ser diaguita, o yo como mapuche no tengo por qué saber ni de política ni de sacralidad, yo sé lo que yo sé, no puede ser el compendio cultural, político, económico de un pueblo, eso es extrañísimo. Entonces llaman y han armado estas firmas. Entonces también es una gran pregunta, ¿cómo es que se ha desarrollado durante los 90, durante los 2000, toda esta cantidad de proyectos de minería y demás? ¿Quién firmó ahí? ¿Cómo se manipuló esta firma? Entonces esto es para reflexionar, porque esto ya atañe a un tema económico, atañe a un tema social. En la Argentina tiene 400.000 trabajadores precarizados, originarios. Entonces son las noches y las cortinas negras que vienen así. Si alguien no se encarga de esto realmente con una visión muy humanista, profundamente
cuando digo futurismo, no al pensamiento del futurismo, sino con una visión de futuro muy profunda, con una visión de una sociedad, yo diría intercultural más que pluricultural, ¿sí? De relación. Hay muchas cosas hermosas que ya están construidas, hay muchas familias mixtas en la Argentina. Creo que nos tenemos que apoyar en eso. Y todas esas familias, ya a esta altura del partido, sufren toda esta dejadez estatal. Es una dejadez estatal que viene arrastrándose hace mucho tiempo, pero hoy, con una lucecita así que se está prendiendo, una alarmita, para decirles, qué sé yo, el Chaco tiene 83% de población originaria. ¿Cómo se va a trabajar socialmente eso? ¿De qué manera? Ya hemos tenido experiencias al respecto en otros gobiernos, los gobiernos pasados, ¿qué ha pasado? Esa muchedumbre, esa masificación de las cosas, y la gente no sabe, entonces hay que trabajar desde un punto de... Yo soy partidario de la democracia, ¿no? Yo creo que la relación aún de pueblos originarios con el Estado tiene que ser democrática. Pero porque para que el reconocimiento de pueblos se dé legítimamente, no se dé por una travesura de algún momento del Estado o alguien en este universo congresal que tenemos, así muy picante. Entonces, yo ya hago un llamado a atención. Ojo con el tema de pueblos originarios. No está dado el tema de los derechos. Y viene algo que se arrastra de mucho tiempo. La gente por ahí no puede explicar. Uno va a la comunidad y pregunta, pero si uno empieza a escarbar, me dijo mi abuelita todo. Y claro, viene de hace cuánto. Hay un malestar psicosocial que se viene arrastrando hace mucho tiempo. Promesas de la promesa, de la promesa, de las promesas. Y entonces yo creo que hay que ver qué ha pasado, qué ha hecho. Yo creo Perón, Perón tenía su abuela mapuche, ojo. Uno de los primeros libros de mapuche castellano lo escribió Perón. ¿Ustedes se creen que no es una acción política eso? Entonces, la gente son elementos, herramientas que uno tiene que visualizar, porque ante eso uno podría decir, sí, bueno, pero Namuncurá se reunía todo el tiempo, hasta con Roca, tengo partes de reuniones con Roca, que si ustedes las leen, o sea, podrían ser ejemplos mundiales, más allá de lo que haya hecho Roca o no, pero esas reuniones son increíbles. Entonces hay como una ignorancia muy grande sobre el tema. Hay una ignorancia muy grande. Entonces no termina todo en Paturucito y Paturuzú en la revista. Es muy jorobado, muy amplio, y viene porque viene muy grande. Si llegan a ver el tema, yo siempre me hice esta pregunta, que es, ¿por qué todos los censos sobre originarios son así por la galería? ¿No? Y eso no se decide como se lo deciden las provincias, todos han decidido en su momento ese tema. Ahora, el estudio demográfico que tiene Smithsonian sobre Argentina, y les sabría abrir los ojos a más de uno. Entonces, yo, que soy creyente en la democracia como una solución plena contemporánea, y también porque amo este país, amo porque mis abuelos y mis ancestros lo amaron, y porque mis ancestros aceptaron. Mucha gente dice, ustedes aceptaron la bandera argentina, otros pueblos, ¿no? Lo que no saben aún los otros pueblos originarios, que para nosotros los colores de la bandera argentina son los colores de Dios. Y se aceptó por eso, porque nosotros no vemos dibujitos, sino planteamos los colores, el emblema sobre colores, no sobre formas en las banderas. Entonces nosotros cuando nos pusimos a ver, sí, perfecto, son los colores, sí, estamos de acuerdo, listo, vamos y vamos. Así fue, realmente, fue algo increíble. Yo creo que hay que recapitular con quienes firmamos la construcción de esto. El mundo Colla, que es real también, que tiene sus problemas y sus situaciones, es diferente. ¿Por qué es diferente? 3 siglos de relación con la monarquía española. O sea, tiene un diseño social muy diferente. Con el pueblo mapuche, Tehuelche, Ahónica, en todo el otro grupo, fue un acuerdo político. Fue un acuerdo político. Entonces yo creo que esos acuerdos y las personas que fueron artífices de esos ya eran personas que venían pensando de otra manera. Yo creo que ahí hay que retomar. Si uno retoma ahí, se saca encima la masificación estúpida, porque termina siempre mal eso. Siempre ha terminado mal. No solamente en Argentina, en todo el planeta.
La masificación termina muy mal. Es una prevención, yo no vengo a sonreír, simplemente a comentarles estas cosas y a compartirlas. Por supuesto que es mucho más profundo, hay muchos más detalles, es enorme. Yo estoy solamente haciendo un punteo muy en el aire, pero sí halagado de estar en esta casa porque de esta corriente política salieron muchas de las grandes personalidades que se acercaron a nosotros dignamente y nos trataron con dignidad y con respeto y con reconocimiento. Entonces, sí espero ese eco del Partido Radical, así lo digo directamente. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Juan. Creo que para todos ha sido una enorme información y además ponernos sobre una realidad que muchas veces no nos resulta cercana o no hay buena información a la cual podemos acceder. Quería, antes de darle la palabra a Fabiana, disculpar a Romina Sarmiento, que tuvo un problema familiar y por eso no pudo estar en este momento en la mesa. Como habíamos dicho previamente, Fabiana es la directora del Instituto Nacional de las Mujeres, activa militante desde la sociedad civil por el feminismo, ha sido directora de la Casa del Encuentro y una referente nacional e internacional para todas las feministas en este país. Fabiana, te paso. Después de una participación dentro del Partido Radical, allá por el 83, cuando la democracia nos inundaba y nos alegraba y nos llenaba de ideas y de proyectos. Después yo abandoné la militancia radical y me fui a la militancia social, a la militancia feminista, y a partir de allí empecé a hacer un recorrido diferente. Siempre digo que la experiencia del paso por el Partido Radical me dio muchas cosas buenas que después a lo largo de mi vida política feminista las pude implementar. La realidad es que cuando hablamos de derechos humanos, obviamente que hablamos de derechos humanos ya desde la época de Alfonsín. Alfonsín, con una claridad muy importante, junto con mujeres muy valiosas de nuestro partido, empezó a instalar la agenda de género como un capítulo de los derechos humanos. Cuando hablamos de la ley de divorcio, patria potestad compartida, el cupo, o sea, un montón de medidas que hicieron que fueran los primeros pasitos en el reconocimiento de esta desigualdad que todavía hoy persiste entre varones y mujeres. En función de eso y en función de la experiencia, cuando me ofrecen el cargo de titular del organismo, era como que veníamos con una agenda social muy fuerte, con una demanda social muy fuerte. Veníamos del Ni Una Menos del 2015, donde toda la sociedad se movilizó. Y no quiere decir que este tema haya empezado en el 2015, ¿no? Porque aparece como que esto explotó en el 2015. Hubo muchas mujeres, incluidas mujeres radicales, que han luchado a lo largo de los años contra el machismo, contra el patriarcado, contra la violencia, contra la desigualdad, y que pasó mucho tiempo, bueno, acá la compañera Silvia, por allá la veo a María Luisa, Florentina, Gabriela González Gas, La Morini, puedo decir muchas mujeres muy valiosas que dentro del partido pusieron la cara cuando no era fácil poner la cara. Cuando hablábamos de cupo y la contestación era, bueno, ahora vamos a hacer el cupo de los varones. Y cuando hablábamos de violencia de género, medio como que, bueno, no es tan así. Nunca me voy a olvidar de un ex diputado, mandato cumplido, al cual no voy a nombrar, pero yo estaba militando en la Casa del Encuentro y un día me llamó llorando. Era uno de los que se reía bastante de nuestras luchas feministas. Y un día llamó llorando porque la pareja de su hija la acuchilló. Y él, como abogado, no sabía cómo abordar el problema.
y me pidió disculpas. Me dice, recién ahora entiendo lo que vos hablabas hace tantos años. Todo es un proceso de cambio que tenemos que hacer como sociedad, varones y mujeres. Y creo que también el Partido Radical ha podido hacer ese ejercicio de empezar a mirar otros temas como parte de la agenda de los derechos humanos. Cuando yo hoy escucho y cómo se llenan la boca algunos sectores que habitualmente invisibilizaron la temática de género, menospreciaron la problemática de género y que no lo consideraban un tema de derechos humanos. Recuerdo en el gobierno kirchnerista, cuando se empezó a visibilizar las primeras mujeres desaparecidas por la trata, nosotras fuimos a ver a los organismos de derechos humanos para que convocaran a una movilización por las mujeres desaparecidas en democracia por la trata. Y la contestación que recibimos es, nosotros no nos ocupamos de esos temas, como si fuera de otra cosa. Y también vale la pena recordar que durante el gobierno kirchnerista, el presupuesto, la jerarquía que se le dio al instituto no existía, directamente no existía. Entonces, cuando se habla de que este es un gobierno de ricos, que este es un gobierno sin sensibilidad social, que no es un gobierno al respeto de los derechos humanos, la realidad es que todo lo contrario. Cuando nos reunimos por primera vez con Carolina Stanley, yo le planteé que teníamos 4 objetivos fundamentales a cumplir durante los 4 primeros años. El diseño de un plan nacional para la erradicación de la violencia de género, que era una deuda desde el año 2010. Jerarquización del instituto, hoy Instituto Nacional de las Mujeres. Diseño del Plan de Igualdad de Oportunidades y Derechos. Solo 2 países en la región no tienen plan de igualdad. Uno es Cuba y otro es Argentina. Además de todo eso, también empezamos a trabajar todo lo que tenía que ver con el embarazo no deseado, con el embarazo no intencional, y que también forma parte de la agenda. Y también se han enviado leyes que han sido reglamentadas desde una óptica totalmente integral de los derechos humanos. Porque es verdad que el Poder Legislativo dictó normas, pero hubo que reglamentarlas. Y la reglamentación, por ejemplo, en el caso de la reparación económica para hijos e hijas de víctimas del femicidio, fue totalmente amplia, aún incluso sabiendo el momento económico que vivimos. Sin embargo, las instrucciones fueron que lo reciban todos los hijos e hijas que necesiten de esta reparación, que no es un subsidio. Es una reparación económica. Otro de los problemas que teníamos en el tema género, dentro del capítulo de derechos humanos, que también estábamos aisladas del mundo. Solamente nos relacionábamos con Venezuela y con Cuba y con Bolivia. Los demás países del mundo no existían. Entonces, y con Irán. Gracias. Los demás países no existían. Entonces, asumimos... Fuimos a la Asamblea de Naciones Unidas y tuvimos 17 bilaterales con los diferentes países del mundo. Y eso trajo como consecuencia que hoy ONU Mujeres esté instalada en la Argentina después de que se fue espantada y echada por el gobierno kirchnerista, que el BID ponga un capítulo específico para los préstamos, de que si no hay perspectiva de género, el préstamo no se ejecuta, que, por ejemplo, hayan apoyado el plan de violencia de género y ahora van a apoyar el plan de igualdad de oportunidades y derechos, que la Unión Europea, cuando tendría que haber elegido Brasil para el lanzamiento de Spotlight, terminó eligiendo Argentina, porque le explicamos que en Argentina una mujer cada 30 horas es asesinada por violencia de género. Porque en Argentina las mujeres originarias son violadas y asesinadas, tiradas al costado de una ruta y nadie investiga absolutamente nada. Y eso está pasando aún hoy
en el NOA y en el NEA de nuestro país, porque les explicamos también del hambre de agua y que nos venían muy bien todas las campañas, esas grandilocuentes que se hacen, pero que teníamos necesidades concretas. Por eso Spotlight se vino a instalar en Argentina y eligió a Argentina como uno de los países. Todo esto viene a cuento de que muchas veces escuchamos cómo algunos sectores se llenan la boca diciendo que son los defensores de los derechos humanos, pero que nunca jamás se animaron a abrir un debate que estaba obturado en nuestra sociedad. El debate del aborto legal, seguro y gratuito. Hemos dado pasos enormes. Hoy, en el Estado Nacional, se acaba de firmar en paritaria la licencia por violencia de género. Y también en el Estado Nacional se aumentó la licencia para personas no gestantes. O sea, no solamente entendiendo al padre, sino a todas aquellas personas, porque se entiende la diversidad de parejas, de padres, de madres que hay hoy en la Argentina. Entonces, cuando algunos sectores kirchneristas hoy se desganan las vestiduras y están en las calles y son las feministas de las primeras horas, yo le digo, ¿dónde estaban cuando había que debatir el aborto? ¿Dónde estaban cuando había que defender el presupuesto del Instituto Nacional de las Mujeres, que ahora viven contándonos las costillas? Y sin embargo, la inversión que está haciendo para el 2019 el Gobierno Nacional es de 5.500 millones de pesos de políticas de género repartido entre los diferentes ministerios y organismos. Y porque vamos a tener un presupuesto con perspectiva de género para el año 2020, y porque estamos reglamentando la ley de paridad, y porque estamos generando políticas que nunca antes se habían generado. En el G20, ustedes han podido observar que uno de los párrafos está dedicado al tema de igualdad, de equidad de género. Y está reconocido de qué manera afecta la economía del mundo cuando no hay igualdad. Todo eso lo estamos haciendo juntos, lo estamos haciendo obviamente desde el espacio que se construyó a partir del 2015. Pero la realidad es que en materia de género, en materia de derechos de las mujeres, de los niños, de las niñas, es este gobierno el que ha dado un paso importantísimo en materia de derechos. Por eso yo que digo, venía de la sociedad civil y que también tenía mis prejuicios, porque yo tenía prejuicios con la clase política, prejuicios que había traído de antes. Y yo dije, ¿qué es lo peor que puede pasar? Que me vuelva a la casa del encuentro y que vuelva a mi trabajo. Eso es lo peor. Y sin embargo, me encontré con un equipo de personas con las cuales cada una de las propuestas se llevan adelante. Una vez yo estaba en la sociedad civil, y voy terminando, y mandé una carta dirigida a Cristina Fernández de Kirchner para que recibiera a los familiares de víctimas de femicidios. ¿Saben quién me recibió? Tailade. Y hasta ahí llegamos. Cuando asumimos el 10 de diciembre, yo le dije en una reunión de gabinete al presidente, sería muy importante que usted pudiera recibir a los familiares de víctimas de femicidios. En febrero había recibido ya a 5 familias y todos los años se reunió con familiares de víctimas de femicidios. Entonces, cuando hablamos también de la pobreza estructural que tenemos en nuestro país, también tenemos que hablar de los derechos de las mujeres. Y esto forma parte del combate contra la pobreza. Cuando estamos trabajando para evitar el embarazo adolescente no deseado. Cuando estamos dando debates que son históricos, así como lo fue el debate del divorcio en su momento, es otro gobierno no peronista el que da ese paso adelante para discutir temas que la sociedad
quería discutir, pero que los sectores de siempre no quieren discutir. Y hoy necesitamos de cada uno de los sectores progresistas de nuestro espacio, cambiemos. Necesitamos de cada uno de esos sectores, porque los sectores de derecha, de muchos lugares, están con el tema de la ideología de género. Entonces nos están combatiendo. Y la realidad es que cuando hay, y ahí voy a mencionar una frase peronista, disculpen, donde hay una necesidad, hay un derecho. Y esa necesidad hoy es trabajar y luchar por la igualdad y por la equidad. Y tenemos que hacer un esfuerzo todos juntos para que esto verdaderamente se cumpla. No es fácil estar en la situación que estamos ahora, después de haber heredado los niveles de corrupción que se heredaron. Yo he llegado a ver cómo se había pagado un hogar de protección integral en la provincia de Buenos Aires, en una localidad, se había pagado el 100%, y cuando llegué no había ni un solo ladrillo puesto ahí. Ese es el estado en el cual recibimos, y lo mío es muy chiquitito, ni hay que hablar de otros sectores, pero la realidad es que ese es el estado en que recibimos. Y tenemos que trabajar juntos y no hacer caso a esas versiones que circulan de que nos recortan el presupuesto, de que es un gobierno insensible con el tema género. Nunca antes un gobierno dio pasos tan firmes, tan seguros en materia de defensa de los derechos de las mujeres. Y vamos por más, y vamos justamente por el tema de lograr la autonomía económica, generar trabajo verdadero con las mujeres rurales, porque el sector ruralista en nuestro país ha sido también eternamente postergado. Entonces, en todo esto yo quiero dar gracias fundamentalmente a todos los compañeros que están aquí hoy, de los cuales he aprendido mucho, Facundo, Jesús, estamos todos un poco más viejos, pero más sabios quizás, y ojalá los cantos de sirena no nos hagan confundir. Este país va a cambiar cuando un gobierno no peronista le suceda un gobierno no peronista. Y podemos tener diferencias y podemos discutirlas, pero claramente tenemos que entender de una vez por todas que si no, ellos van a venir por nosotros. Y estoy muy orgullosa de estar acá al lado de un compañero como Claudio, como Marcelo, compañeros de aquella generación intermedia que tanto le pusieron y le siguen poniendo al partido, y Silvia y Lilita, o sea, yo las admiro y los admiro por haber seguido dando batalla dentro del partido. Acá tienen una aliada que nunca se desafilió, aunque hubiese tenido ganas de desafiliarme, pero no me desafilié por honor justamente a ese señor que nos está mirando ahí, que es Raúl Ricardo Alfonsín, que nos llena de orgullo, y a mí particularmente compartir hoy por hoy el Ejecutivo con Claudio Pressman es un verdadero placer, porque tenemos la misma mirada y porque nos apoyamos y trabajamos mucho juntos, y son dos organismos que tienen mucho en común, INADI y el Instituto Nacional de las Mujeres. Así que nada, sigamos adelante, sigamos apoyando, y adelante radicales. Muchísimas gracias, pero además quiero hacer un comentario porque Fabiana, además de que hemos sido compañeras de militancia durante mucho tiempo, todas las mujeres podemos dar fe, y las mujeres políticas, que está realizando una brillante gestión, pero que además tiene una enorme escucha, porque cada una de las decisiones que se van a tomar, de las políticas que se van a implementar, tienen participación desde la sociedad civil, desde los partidos políticos, cuando se necesita asistencia para algún
tema, el INAME está disponible y me parece que eso es construir derechos con participación y con legitimidad, así que no lo quería dejar de señalar, Fabiana, porque la verdad que es una gestión en la cual todas nos sentimos involucrados. Bueno, Claudio ya lo presentó Fabiana, pero tengo que decir, Claudio es abogado, ha sido legislador de la ciudad, defensor adjunto en la Defensoría del Pueblo de la Ciudad de Buenos Aires, hoy es el interventor del INADI, pero además es un protagonista del diálogo interreligioso en la Ciudad de Buenos Aires y un amigo. Así que bueno, Claudio. Bueno, muchas gracias. La verdad que lo primero que quiero decir es que fui un adelantado porque mi primer jefa fue mujer y acá está al lado mío. Yo era muy chiquito, tenía 13, 14 años y ella era la primera jefa en mi comité. De eso no podemos renegar, es así. La verdad que después de escuchar a Juan, después de escuchar a Fabiana, agregar algunas cosas. La verdad que el INADI me dio una experiencia extraordinaria en determinados temas que nunca imaginé experiencias que no iba a tener. Para empezar con el doctor Alfonsín, Facundo, Jesús, todos los protagonistas de Lilita fueron los autores de aquella ley en el año 88 de 23.522 de la ley antidiscriminación, que fue, como decía Fabiana, un hito en empezar a discutir derechos que hasta ahí nos habían puesto. Y hoy estamos trabajando en este gobierno, como decía Fabiana, en la reforma de esa ley para que haya derechos antidiscriminatorios más modernos, porque aquello que se había visto en el 88, hoy producto del avance del tiempo, de la informática y de un montón de cosas que pasan, quedó viejo, quedó antiguo, y entonces este gobierno nos da la posibilidad de poder debatirlo y poder discutirlo. Estamos trabajando con Daniel Lipovetsky, con diputados nuestros, con Karina Banfi. Habrá matices, como decían antes, pero hay la posibilidad de discutirlo y trabajarlo. La verdad que, para contarles un poco lo que es el INADI, el INADI tiene dos partes, que una es aquella donde un ciudadano ve vulnerados sus derechos en términos de discriminación y puede acercarse a hacer su denuncia, pero hay otra que para mí es mucho más importante, que es la de las políticas públicas que puede llevar el INADI adelante, y eso es un poco lo que hice desde que llegamos a la gestión. Fue un poco la cara que le cambiamos al organismo, de empezar a meternos en todos los temas concretos. No solo en los temas del LGTB, donde era el leitmotiv del INADI, sino eso también trabajarlo tanto con Fabiana como con la Dirección Nacional que está en la Secretaría de Derechos Humanos, de temas de sexualidad, que hay un chico excelente que se llama Diego Borisonic, sino empezar a trabajar en las políticas públicas concretas en relación a la discriminación. Para poner casos, nos hemos metido de oficio en casos donde chicos en un viaje en Bariloche se pelearon entre un colegio católico y un colegio judío. Increíblemente los chicos del colegio judío que fueron agredidos, no había un solo judío, pero bueno, era un colegio judío. Y nosotros desde el INADI promocionamos una actividad donde terminamos en el Museo del Holocausto, mostrándole a esos chicos del colegio Champagnat lo que había pasado. Y ese tipo de cosas las replicamos por decenas, porque estamos permanentemente produciendo políticas públicas en ese sentido. Hay un tema importante que yo quería agregar a lo que dijo Fabiana en relación al tema de la mujer. El INADI fue querellante en una causa muy famosa de Diana Zacayán, una chica trans que fue brutalmente asesinada hace un par de años, y donde cuando nosotros llegamos, ahí está Juan Correa, que conmigo recibió a la familia y a los abogados de esta chica, y tuvimos una pelea tremenda. Bueno, creo que vos estuviste en una de esas reuniones con una chica que estaba muy violenta con nosotros, porque no creía, obviamente era kirchnerista, obviamente era media trosca, todo eso, y no creían que nosotros íbamos a ponerle la voluntad de seguir adelante el tema. Y la verdad que el proceso terminó con una condena ejemplar al asesino, pero con una cosa rara, porque ellos nos agradecieron a nosotros y a mí personalmente el no haber claudicado un minuto en lo que nos habíamos comprometido.
en poder generar que el delito de odio sea valuado como un agravante en la pena. No solo porque vengo del diálogo interreligioso, como decía ella, Fabiana, y tengo un trabajo internacional muy fuerte en los temas interreligiosos, llevé al INADI también el tema de la interculturalidad. Nosotros planteamos la interculturalidad y la interreligiosidad no desde un lugar de la visión que cada uno tiene de Dios, porque ese es un problema de cada uno con quien cree, sino de acercar las culturas. Hicimos un evento fin de año pasado en la Facultad de Derecho, salió muy bien. Hubo 48 religiones que yo no sabía ni que existían, pero bueno, pudieron venir a conversar y a contarnos cuáles eran desde el lugar cultural, porque a mí no me importa cuál es la creencia en Dios, salvo los iraníes, pero digo, cuál es la creencia en Dios, sino cuál es culturalmente la posibilidad que tenemos de trabajar para una sociedad más integrada, más diversa. Eso es lo que hacemos del INADI día a día. Nosotros trabajamos en intentar llevar adelante este cambio cultural. Hoy estamos trabajando muy fuerte en el tema de la educación sexual integral, discutiendo con todos, desde los evangélicos hasta los católicos y hasta todos los que nos discuten el tema. Y nosotros sacamos un documento que lo elaboró el INADI, no lo elaboramos nosotros, sino lo elaboramos con la gente del INADI, planteando que hay una ley que habla de la educación sexual integral. Y simplemente lo que decimos, hay que cumplir la ley. No es un problema de si estoy de acuerdo o no estoy de acuerdo. También quiero aclarar, como dijo Fabiana, que este gobierno permitió la discusión del aborto. Y no llamó, si bien el INADI tenía una posición tomada en términos de su gente y nosotros, no hubo un solo llamado para decirnos no, digamos. Fue una decisión de avanzada, fue una decisión adelantada, pues en los 12 años de Cristina ni siquiera se puso en tratamiento. Entonces, es cierto ese fantasma que tiene el gobierno de que son la derecha, toda esa historia. A mí nunca nadie me llamó para decirme que no hagamos alguna cosa. Nosotros hablamos de discriminación por pobreza, nosotros hablamos de discriminación por la diferente, un montón de cuestiones que otros podrían haber pensado que en un gobierno del presidente Macri no se hubieran aceptado. Yo compartí la legislatura con Carolina, la conozco y sé, y tengo grabado el mensaje, apenas la nombró a Fabiana, la llamé para felicitarla, pero no solamente por Fabiana, sino por la diversidad en la toma de la decisión de nombrar a alguien completamente diferente a ella, con una cultura distinta, con unas creencias distintas, y ni siquiera ella, que está en contra del aborto, le prohibió a los que pensaban distinto poder desarrollar sus ideas. Comparto esto también que decían antes, que hasta que un gobierno no peronista suceda a otro gobierno no peronista, este país no tiene futuro ni destino. Eso que vos decías, donde hay una necesidad y nace un derecho, será una frase de ellos, pero nunca la aplicaron. Entonces, la verdad que yo creo que nosotros tenemos que trabajar por intentar cambiar culturalmente nuestro país, tenemos que trabajar por poner una meta, y yo creo que ahí el radicalismo es muy importante, porque nosotros le damos en el gobierno y en el gabinete una visión distinta de las cosas. Debieran algunos que tuvieron participación, como Facundo, Jesús y muchos otros, Lilita, Adolfo, hay un montón que podríamos nombrar, sería bueno que participen para poder poner una visión diferente, pero creo que se va llegando. Y vuelvo a repetir, cuando estuve, una sola vez me tocó estar con el presidente para contarle lo que era el INADI, él me preguntaba cosas que yo creo que no conocía en términos de los temas de discriminación, del tema, y me dijo, denle para adelante, trabajen, es una cosa interesante. Ver los niveles de denuncia que hay en relación a la discapacidad, en relación a la pobreza, en relación a algunos temas realmente alarma, en relación a la violencia de género. Alarma y nos tiene que doblegar el esfuerzo para poder trabajar en eso. Por supuesto que tenemos otros problemas, que son los problemas internos de cada uno de los organismos, donde le dedicamos mucho tiempo a la administración diaria, donde son absolutamente todos kirchneristas, y a mí me toca no solamente kirchneristas, sino me tocan kirchneristas medio trosco, una cosa media rara, y se oponen a todo, pero encontramos que cuando se trata de defender derechos y trabajar en función de eso, los tipos se ponen los pantalones y trabajan porque ven que nosotros no somos ese cuco que veníamos a hacer a no permitir la defensa de derechos, y que íbamos a ser los antiabortistas y que íbamos a hacer la policía del pensamiento. La verdad que, nada, contarles que seguimos trabajando, que trabajamos en estos temas que, como yo siempre digo,
Es cierto que la economía es importante, es cierto que la seguridad es importante, es cierto que la salud es importante y probablemente sean los temas más relevantes y las necesidades de la sociedad. Pero estos temas de discriminación, que en general la violencia empieza por los problemas de discriminación, hay que darle importancia y hay que atenderlos, porque para tener una sociedad mejor tenemos que bajar los niveles de violencia. El nivel de locura que está instalado es una cosa extraordinaria. Y eso también es maravilloso en términos de derechos, ¿no? Pensar que los que se fueron o los que defienden determinadas cosas, defienden en el mundo, en Venezuela, en Irán, o determinadas cosas de derechos, países que no solamente, no les puedo contar Fabiana, el trato por la mujer, ¿no? y las propias familias, no vamos a andar en eso. Sin embargo, levantan las banderas de eso y critican aquellos lugares donde hay democracia, libertad. Y esto es un tema cultural que va a llevar muchos años, pero hay que decirlo, porque cuando uno ve una marcha donde levantan la bandera de Irán o de Jordania o de cualquiera de esos países donde hablan de la libertad, en esos países, y yo conozco esa parte del mundo, les puedo asegurar que ahí la mujer no tiene ningún derecho, la mujer es golpeada, es asesinada, hay un problema cultural muy grande, y uno dice, defienden, ustedes lo deben ver mucho más que nosotros, ¿no? Y la verdad que creo que hay una tarea enorme por delante, así que bueno, contarles que lo estamos haciendo y estamos a disposición de que cualquiera se acerque con algún comentario, con alguna sugerencia. Así que agradecerles este espacio, agradecerte Silvia. Silvia siempre fue como mi hermana mayor en muchas cosas. Así que bueno, está Gustavo, están mis amigos de toda la vida. Así que nada, muchas gracias. Gracias, Claudio. Vamos a escuchar ahora a Marcelo Alegre, quien nos va a dar la mirada académica, pero no puedo dejar de decirle a Marcelo, quien ha tenido este año en la discusión del aborto en ambas cámaras un papel central tanto en sus intervenciones personales en las comisiones respectivas, sino también como apoyo y soporte para muchos legisladores en términos de las argumentaciones, pero además poniendo luz desde una mirada que tiene que ver con la ampliación de derechos, con el reconocimiento de los derechos de cada uno y fundamentalmente con la autonomía de las mujeres. No podía dejar de agradecértelo, Marcelo. Creo que estamos en medio de una batalla cultural. Esa batalla cultural es la de arrebatarle el concepto, la idea, el ideal de los derechos humanos a los autoritarios. Es nada más y nada menos que eso. Y también otra forma de verlo es, ya que estamos en la casa de Raúl Alfonsín, como retomar en algún sentido la senda de Alfonsín, retomar un camino que se abandonó. No lo planteo como volver al pasado, pero a veces cuando uno se desvía del camino hay que volver al camino correcto para después de allí llegar mejor al futuro. Y creo que eso es lo que un poco está en juego. Si retomamos la concepción de los derechos humanos de Alfonsín, y para eso es una batalla como la que están librando ustedes, encarnizada, porque los autoritarios se han apoderado del concepto de los derechos humanos. Y entonces los derechos humanos en manos de los autoritarios terminan siendo una cosa irreconocible desde la perspectiva de quienes luchamos por la democracia en los 80. Entonces, ¿qué significa retomar la senda de Alfonsín en materia de derechos humanos? Significa, primero, entender a los derechos humanos como un producto de la democracia constitucional. No hay derechos humanos fuera de la democracia liberal, burguesa, del liberalismo político tan denostado, etcétera, etcétera. Su mejor producto son los derechos humanos. Recuperar la idea de los derechos humanos como derechos de todos, las políticas de derechos humanos como políticas de Estado y no como políticas de gobierno, los derechos humanos como una prenda de unión y no como un arma que se arroja contra el adversario o los enemigos. En la filosofía política se habla de la amistad cívica, la idea de que en una democracia deliberativa consideramos a todos y sobre todo a quienes tienen ideas distintas
como tratando de articular de buena fe su mejor lectura de los principios de la política, la democracia, etcétera, aunque discrepen con nosotros. Y los derechos humanos vinculados básicamente también con una idea pluralista. Hay distintas lecturas sobre el pasado, hay distintas lecturas sobre las políticas públicas que realizan los derechos humanos, y eso no debe dividirnos y no debe hacernos enfrentar. Hay que celebrar la diversidad. El proyecto populista, el proyecto autoritario que se apoderó, se apropió y bastardeó el concepto de los derechos humanos es la negación de todo eso. La democracia constitucional es vista como una serie de obstáculos para que el pueblo pueda gobernar. Por supuesto, el pueblo es una abstracción y lo que significa simplemente es un líder que gobierna sin controles, si es posible de por vida, y que él es el que expresa, él o ella es el que expresa la voluntad del pueblo. Y todo intento de controlarlo, de hacerle preguntas, de ponerle límites, es un ataque a la misma idea de pueblo. Esa concepción es totalmente incompatible con la filosofía de los derechos humanos. Es muy difícil defender la idea de los derechos humanos como los derechos de todos cuando uno divide a la sociedad entre amigos y enemigos. ¿Cuántos derechos está uno dispuesto a reconocerle a alguien a quien previamente calificó como enemigo? Y eso también es incompatible con la idea de la amistad cívica, es decir, en la concepción populista están los que defienden la causa del pueblo y luego están los que defienden los intereses corporativos, los intereses antinacionales, etcétera, etcétera. Por lo tanto, se rompe, se pulveriza ese sustrato para sostener los derechos humanos, que es la idea de que somos todos iguales, somos ciudadanos, compatriotas que pensamos distintos, etcétera, etcétera. Y por último, los derechos humanos son incompatibles con la reivindicación o con la trivialización de la violencia política. Entonces se ha llegado al extremo de que los violentos se presentan a sí mismos como los principales abanderados de los derechos humanos. Entonces, retomar la senda de Alfonsín es simplemente volver al camino sensato, razonable, de entender a los derechos humanos como un producto de la democracia, que no se pueden lograr, no se pueden avanzar, no se puede profundizar por fuera de los mecanismos de la democracia. La democracia no es un obstáculo para el logro de los objetivos del pueblo, sino que no hay pueblo fuera de la democracia. Los derechos humanos, entonces, nuevamente, tienen que vincularse nuevamente con una visión más amigable de lo que es la puja política, de lo que significan las diferencias en la política. Tenemos que admitir distintas lecturas sobre el pasado. Creo que una muestra de todo lo que está mal es esta ley de la provincia de Buenos Aires, que obliga a llamar al proceso de una determinada manera, que obliga a los funcionarios a definir un número de 30.000 junto a la expresión desaparecidos, etcétera, etcétera. Creo que eso es todo lo contrario de lo que una filosofía de los derechos humanos requiere. Entonces, retomando la senda de Alfonsín, creo que estamos en mejores condiciones de enfrentar el presente, el futuro, y no voy a innovar mucho respecto a lo que se ha dicho. Yo creo que es fundamental la idea del enfoque de género, que los derechos humanos hoy básicamente nos requieren hablar de la gran desigualdad masiva, sistemática que sufren las mujeres. Y creo que no hay que abandonar la lucha por el aborto legal. Y yo creo que es hora de empezar a hablar del aborto constitucional. Es hora de empezar a pensar que nuestra Constitución, que es una Constitución de avanzada, es una Constitución que no admite o no debería admitir la idea de que se le puede imponer la maternidad de manera forzada a la mujer. Y esto significa que los movimientos sociales, el movimiento de mujeres debería, sin abandonar la lucha por una ley de aborto, dar la pelea también en los tribunales, para dar la oportunidad de que los jueces
analicen este conflicto, esta tensión que existe entre esta idea irracional de penalizar el aborto y los principios de la Constitución Nacional. Una segunda eje de trabajo para mí en materia de los derechos humanos del presente es la separación de Iglesia y Estado, porque hay pocas discriminaciones más aberrantes, más ofensivas, que aquellas que se vinculan con lo más sagrado, que son las creencias religiosas de la gente, cuando el Estado de alguna manera elige a una religión por sobre otras o elige a la religiosidad por sobre las visiones no religiosas de la sociedad. Y en tercer lugar, es necesaria una comprensión moderna de la idea de los derechos sociales y económicos. En particular, este es un tema que la UNESCO viene trabajando hace tiempo, es decir, tenemos que entender que la pobreza es en sí misma una violación de derechos humanos. En una democracia constitucional hay un derecho a que el Estado nos proteja de la pobreza en sí misma es una violación de derechos humanos, la pobreza debe ser abolida como otras formas de servidumbre fueron abolidas en el pasado, y además es una situación en la que las personas son más vulnerables a otras violaciones de derechos humanos. Entonces, yo diría, estos son tres ejes que yo sugeriría o propondría para una discusión de una agenda moderna, pero nuevamente, y con esto termino, pensando en retomar la senda de Alfonsín, una senda principista que piensa los derechos humanos como dije antes, políticas de Estado y no de gobierno. De alguna manera sí, entonces volveremos a estar a la altura de esos grandes hitos inaugurales de nuestra democracia, como fue la CONADEP, como fue el Nunca Más y como fue el inolvidable juicio a las juntas militares. Muchas gracias.